Ahora déjenme ver. Ok. ¿Me reciben bien en audio y video? Sí, Sí, doctor. doctor. Y ahora Sí. platíquenme si esto cambia. Ay, ahora no cambia. ¿Ahora qué? Ahí está. ¿Cambia? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a platicar un poquito sobre el ecosistema vaginal. Fíjense, doctores, déjenme platicarles. Bueno, primero me disculpo que siempre soy malo para tecnología. La importancia que actualmente está tomando el reconocimiento del microbioma humano es tremendamente grande. Cada vez hay más estudios, más investigación y más conclusiones acerca de lo importante que es para el equilibrio salud-enfermedad en una persona el mantener un bioma bien estable. Tenemos varios biomas varios microbiomas en el organismo. El primero es la piel. Toda la piel la tenemos totalmente colonizada. Luego las cavidades, la cavidad nasal, la cavidad oral, los oídos están colonizados. Todo el tracto digestivo prácticamente está colonizado en mayor o menor proporción. Y en el caso específico de la mujer existe un microbioma muy especial, que es el del ambiente vaginal. Bueno, es tan importante esto que hubo un investigador, el doctor es Marvin Edeas, que ha sido nominado en varias ocasiones para el Premio Nobel de Medicina, que nos ha declarado que por cada célula humana en nuestro cuerpo, o mejor dicho, que en nuestro cuerpo, por cada célula humana, hay 10 células no humanas, a tal grado de que nos pregunta si no en realidad somos un transporte y un vehículo de la vida microbiológica, más que nosotros beneficiarnos de ellos o de ellas, este microbioma se beneficia de nosotros. Bueno, cada vez más importante, cada vez más estudiado y cada vez más determinado que mantener un microambiente, una microbiota fuerte, robusta, funcional, sana, va a permitir que tengamos un mejor estado de salud. Bien, la microbiota vaginal es el conjunto de microorganismos que habitan en el entorno genital femenino, ¿sí? Eso sería con lo que tenemos que arrancar. Yo creo que esta plática del bioma genital va muy encaminado a que ustedes tengan herramientas a dar mucha información a sus pacientes, de enseñarles que uno de los mayores problemas que tiene hoy la humanidad es la excesiva toma o la excesiva administración de medicamentos a lo largo de la vida y en especial en el último tercio de la vida. De veras, analicen, hay personas que toman más de 10 medicamentos diarios y algunos investigadores sostienen que esto se podría evitar dándole una adecuada, vamos a decirlo así, un adecuado mantenimiento al bioma de cada una de las personas. Entonces, ¿qué es el microbioma? ¿Qué es la microbiota? Anteriormente lo nombrábamos, lo identificábamos como la flora vaginal, flora intestinal, flora bucal. Y hoy ya no se usa el término flora, ¿sí? El término correcto es microbiota o microbioma, ¿sí? Y la microbiota vaginal es el conjunto de microorganismos que habitan en el entorno genital femenino, ¿sí? En el tracto genital inferior específicamente, y que va esta colonización específica de genital, va del monte de Venus a la región perianal, incluyendo esas regiones cubiertas de piel. El ecosistema vaginal normal está más que reconocido como un importante mecanismo de defensa del huésped. La primera defensa, el primer frente de batalla ante una potencial invasión patógena es precisamente ese microbioma, en donde por exclusión competitiva de microorganismos, pues bueno, ¿aquí qué quiere decir? Unirse a los sitios activos de alimentación, unirse a los sitios activos de productos del metabolismo del microambiente, ¿sí? Para de esa manera verse beneficiado en reacciones bioquímicas, metabólicas o en competencia por alimentación y oxigenación. Esa es la exclusión competitiva de microorganismos. Por otro lado, ya en el específico caso de la cavidad vaginal, la producción de ácido láctico por lactobacilos es también una importantísimo mantenimiento del ecosistema
Y dos, mecanismo de defensa contra organismos patógenos. La producción también de bacteriocinas y de peróxido de hidrógeno que van a provocar una hiperoxidación. En este caso, la oxidación se toma más como defensa que como agresión. También se reconocen una serie de factores que pueden alterar el sistema vaginal. ¿Como cuáles serían esos factores que pueden llegarnos a afectar? La conducta sexual, específicamente enfocado hacia la multiparidad, las multiparejas, ¿sí? El uso de antimicrobianos y sobre todo si es un uso de antimicrobianos indiscriminado, los cambios naturales del ciclo menstrual, la aplicación o uso de duchas vaginales y tampones vaginales, o sea, el tener cuerpos extraños en la cavidad, en el ecosistema, son cosas que pueden o llegan a alterar el equilibrio. Los hábitos higiénicos, entre otros, llegan a ser muy importantes. Bueno, y hablando de mecanismos de protección vaginal, pero antes quisiera hacer aquí una reflexión, doctores. Hablando de hábitos higiénicos, ¿qué podríamos comentar alrededor de hábitos higiénicos que afectan el equilibrio del ecosistema vaginal, que afectan la funcionalidad del ecosistema vaginal? ¿Qué les viene a ustedes a la mente? El uso de los pantiprotectores de manera continua. Sí, sí, muy bien. Triple palomita, doctora. ¿Qué más? Hay mujeres también que luego... perdón. Adelante, adelante. El uso de jabones vaginales. Sí, duchas sí. Ya lo habíamos visto aquí en un renglón previo. Sí, pero también es cierto, también esto. Los jabones vaginales, primer lugar, alteran pH. Segundo lugar, diluyen. Tercer lugar, por alteración de la superficie, de la tensión superficial de todo lo que ahí existe que tiene una superficie, pues bueno, podemos tener pérdida de colonias de microorganismos que lleven al desequilibrio del mismo. Está bien. Otro importantísimo, doctores, a ver si lo han identificado entre su clientela. Estados inmunológicos de las pacientes, diabetes o enfermedades concomitantes. Sí, aunque eso ya entra en otro parámetro. Aparte, ahorita quiero ver hábitos higiénicos. También es luego muy frecuente que las mujeres utilicen papel sanitario. Exacto. Cuando están en algún periodo de que se sienten muy húmedas y entonces dejan ese papel durante mucho tiempo. Sí, se tiene la falsa idea, doctores, de que el papel sanitario es un papel limpio. Y bueno, aquí en Apizaco tenemos, es una zona actualmente más industrial que comercial, agrícola y ganadera, como era anteriormente. Y entonces aquí en los corredores industriales tenemos dos papeleras, ¿sí? Una que funciona para Kimberly-Clark y la otra que no sé exactamente para quién. Y bueno, en ambos casos nos damos cuenta de cómo se fabrica el papel sanitario. Nada más para que se den una idea. Ellos compran todo el papel que se recoge de basureros. Todo lo que es papel de basureros, todo. Papel de envolturas, papel periódico, papel de estraza, papel sanitario utilizado, lo que ustedes quieran, todos los papeles. Y todo eso se mete inicialmente a una lavadora industrial de papel. Son lavadoras enormes, como el tamaño de un edificio. Posteriormente, a partir de ahí empiezan a darle ciertos tratamientos para irle quitando tintes, principalmente tintas diferentes, e irle quitando contaminantes. Bueno, es papel recogido de basureros, tratado, decolorizado y posteriormente vuelto a hacer una pasta de papel para generar el papel sanitario. Entonces tiene todo menos limpieza. Es algo que les tenemos que decir. El estado natural y sano de la vagina es ligeramente húmedo, ácido, húmedo y colorizado, ¿sí? Obviamente que esto trae ciertas cosillas. A las señoras no les gusta el aroma, pero pues la mujer huele a mujer, y si está sana, huele a mujer sana o huele a mujer enferma. Otra cosa que podemos, que se ha visto, se ha comprobado que afecta seriamente el ecosistema vaginal, es el tabaquismo, doctoras. Se acumula más nicotina y productos
que vienen del humo del cigarro en los epitelios genitales que en los epitelios respiratorios. Es algo bien interesante en el caso de la mujer. Bueno, ahí tenemos dos aspectos interesantes, papel sanitario y tabaco, como para insistir mucho en nuestras pláticas con nuestros pacientes. Bueno, y ahora regresemos a los mecanismos protectores vaginales. Si hablamos de fisiología, ¿qué es o cómo es, cuál es la manera como ese ecosistema vaginal se defiende frente a las agresiones del exterior? Son varios. Indemnidad anatómica y fisiológica de la vulva y el periné. Microbiota nativa, o sea, la microbiota, ¿sí? Aquí estamos hablando en general, no de la vagina, no nada más de su biota, ¿sí? Indemnidad anatómica, microbiota, hormonas reproductivas, la calidad del moco cervical, la indemnidad de los epitelios, que no es lo mismo hablar de epitelios que de la anatomía de los órganos que conforman el tracto genital inferior. Aspectos inmunológicos y lo que calificamos como otros aspectos no aquí clasificados. Entonces, empecemos platicando de la fisiología. Sí, en fisiología, perdón. Empecemos platicando en aspectos fisiológicos de la indemnidad anatómica y fisiológica. ¿Sí? De la correcta aposición, o sea, del correcto contacto de los labios menores, se mantiene una barrera mecánica que separa el medio externo del microambiente vaginal, conservando así las condiciones apropiadas, propicias de humedad, temperatura y pH en el interior de esa cavidad vaginal, ¿sí? Algunos aspectos como la episiotomía, desgarros, transpartos y sobre todo cuando hablamos de episiotomía, la episiorrafia mal realizada afecta a esta anatomía, afecta a esa correcta aposición de los labios menores y ya seguramente han visto más de uno, más de un caso, más de una, que esos labios menores están abiertos y tenemos una descarga vaginal constante, persistente. A veces lo que hay que pensar es en reconstruir esa vulva antes de meter tantísimo antibiótico local o sistémico. ¿Sí? En la experiencia de ustedes, doctor, no sé con qué frecuencia puedan encontrarse episiotomías mal ejecutadas o con malos resultados finales. Y no es nada más el aspecto estético de la vulva, es el aspecto de funcionamiento y de aislamiento total para ese microambiente vaginal. ¿Qué me pueden platicar al respecto? No se me amontonen. Ya vi que todos por Tampico levantan la mano, pero también allá por Morelia y Ciudad de México no se queda atrás. No se amontonen, a todos les damos la palabra. ¿Qué dicen? ¿Qué tan frecuente es ese defecto del cierre, ese defecto de la episiotomía? Bueno, pues sí es muy frecuente porque no es algo que expliquen durante el proceso de la capacitación al médico, de la importancia de volver a dejar anatómicamente correcto toda esa estructura femenina. Sí, así es. Y miren, yo he visto que, bueno, no sé en la experiencia de ustedes, en la mía, en mi formación sí, y además en los años de hospital que tuve, que generalmente el parto se lo estábamos dejando a nuestros internos de pregrado. Y en mi experiencia, el primer parto que atendí, pues sí lo había visto en clase de ginecología, tenía uno la teoría bien puesta, pero nunca había hecho un epicio. Y bueno, hacer el corte, hacer la episiotomía, pues es lo de menos, ¿verdad? A la hora de hacer la episiorrafia empecé, como decimos aquí en Apizaco, empecé a parir chayotes porque no tenía yo la menor idea de qué hacer. Y seguramente uní a la estadística de episiorrafias mal realizadas con un mal resultado final. Yo creo que aquí tenemos que poner los que hagan vida de hospital y tengan a su mano internos o gente iniciando en su experiencia quirúrgica, darles una adecuada instrucción de la técnica quirúrgica para episiorrafia y que pongan atención en la correcta aproximación de bordes y de reparación de los planos anatómicos para que podamos tener un buen resultado. Bueno, continuemos. Desde el punto de vista igual todavía en aspectos fisiológicos, la cavidad vaginal de la recién nacida es estéril, ¿sí? Posteriormente, ya en etapas prepúberes, tenemos una colonización caracterizada por micrococos, estreptococos alfa hemolíticos y no hemolíticos, enterobacterias y difteromorfos. Ojo,
La cavidad vaginal también se ve colonizada por enterobacterias. Pero esto no quiere decir que si yo quiero darle un mantenimiento a la microbiota vaginal, voy a tomar lactobacilos vía oral y con eso voy a restituir el equilibrio microbiológico de esa cavidad. Son cosas muy diferentes y son, yo lo veo como técnicas o tácticas mercadológicas para vender un producto. No nos confundamos. Bien, ahora bien, en la mujer adulta tenemos colonización por gérmenes gram positivos y gram negativos. Y en ambos casos hay colonización de cocos y bacilos, de tal manera que tenemos presencia de cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, bacilos gram negativos. Y además tenemos también cepas aeróbicas y anaeróbicas en ambos, o en los 4 casos, ¿no? Ya previamente descritos. De tal manera que tenemos una mezcla bien interesante. Dentro de lo más representativo está presencia, colonización de cocos gram positivos, estafilococos y estreptococos aeróbicos. También tenemos peptoestreptococos que son anaeróbicos. Ahora, bacilos gram positivos tenemos lactobacilos y corinebacteriums aeróbicos. Y bacilos anaeróbicos tenemos también lactobacilos anaeróbicos y una buena colonización de clostridiums. Dentro de la colonización gram negativa, ¿sí? En cocos no nos mencionan aquí colonias aeróbicas gram negativas, pero sí anaeróbicas como la Veillonella. Bacilos gram negativos, enterobacterias y muy interesante, la Gardnerella vaginal. Anaeróbicos, bacteroides y mobilunculus, ¿sí? Con la Gardnerella hay una gran discusión, pero una gran discusión. Es una bacteria que tiene la capacidad, tiene una función en la cavidad vaginal, pero manteniendo una proporción adecuada en relación a los lactobacilos. Por otro lado, es un microbio que tiene capacidad aeróbica y capacidad anaeróbica. Entonces, aquí es donde existe la gran discusión si cuando permanece aeróbica es saprófita y al virar hacia un metabolismo anaeróbico se vuelve patógena o no. Bueno, ya saben, les estoy diciendo que las investigaciones en microbiología, en microbiotas, están cada vez más abundantes. Ahora, en el embarazo, ¿qué sucede en el embarazo? En el embarazo aumentan proporcionalmente estafilococos coagulasa negativos, lactobacilos y levaduras. ¿Sí? Aumentan en una buena proporción. Y en la posmenopausia, o en el climaterio, mejor dicho, la mujer recobra una colonización parecida, casi idéntica a la de la paciente prepúber. Bien, vamos a ver un poquito de los mecanismos fisiológicos. Los lactobacilos cumplen un rol fundamental porque producen peróxido de hidrógeno. Al interactuar con oxígeno, produce un radical hidroxilo que es tóxico para una amplia variedad de organismos y microorganismos. Y este hidroxilo, al combinarse con un ion cloro, produce un ion cloradinium que es tóxico para otra buena cantidad de microorganismos. Luego, entonces, lactobacilos, 1, competencia, ¿sí? Por proporción. 2, producción de peróxido de hidrógeno, que al combinarse con principalmente radicales libres de oxígeno, produce un radical hidroxilo. Y 3, este radical hidroxilo, al combinarse con el ion cloro, produce un ion cloradinium, que también es parte de la guerra química en ese microambiente. Ahora también, por otro lado, sabemos que la producción de ácido láctico se da a partir del glucógeno contenido en las células superficiales e intermedias, en las células maduras del epitelio cérvico-vaginal, y en este caso, porque estamos hablando de vagina, bueno, de vagina. Y esto va a hacer que es este ácido láctico, ¿sí? Nos lleve a un pH menor al 4.5 en la cavidad vaginal. El puro pH ácido es una defensa química, una defensa bioquímica que impide la colonización de una gran variedad de bacterias patógenas. Entonces ya llevamos aquí 4 aspectos en relación a lactobacilos, ¿sí? Competencia por proporción, ¿sí? 2, producción de peróxido de oxígeno, producción de radicales hidroxilos, producción de iones cloradinium
y aquí en este último que estábamos viendo, llevar al pH ácido de la cavidad vaginal. Son 5. Ahora bien, ¿alguna duda hasta aquí en relación a lactobacilos, doctores? ¿Algo más que quieran comentar en relación a lactobacilos? No, doctor. No, doctor. ¿No? Bueno, sí les diría, háganle caso a mantener esas microbiotas bien robustas, bien firmes. Cada vez que ustedes prescriban un antibacteriano, por alguna razón, la que ustedes tengan, una receta que lleva un antibacteriano, sobre todo si es de amplio espectro y de uso prolongado, recuperen el equilibrio de esa cavidad vaginal. Ya tenemos presentaciones que traen colonias de lactobacilos principalmente, que sirven muy bien para una resiembra vaginal. Bueno, ahora vamos a entrar al aspecto de hormonas reproductivas. El epitelio escamoso del exocervix y de la vagina, ¿sí?, acumula glucógeno en la zona intermedia y superficial. Y esto es en respuesta al estímulo del estradiol que se produce en los ovarios. Esta maduración o este equilibrio de estradiol en maduración repercute en el espesor del epitelio. ¿Sí? De tal manera que en el pico máximo de la fase folicular podemos llegar a tener hasta 45, 50 líneas celulares. En la fase lútea, ¿sí?, podemos tener hasta 30 líneas celulares. Ahora bien, en la paciente prepúber y en la paciente climatérica, este número de líneas celulares disminuye tremendamente a tal grado que puede caer a 5 a 15 líneas celulares, una tercera parte de lo que está produciéndose en otro momento, ¿sí? Y esto repercute en la cantidad de células que están produciendo ácido láctico y por lo mismo repercute en todo lo que les habíamos platicado, esos 5 mecanismos dependientes en el mantenimiento del pH ácido del ambiente vaginal. ¿Sí me voy a entender por qué? Desaparece prácticamente la capa superficial e intermedia, que es de la que depende la producción de ácido láctico. En relación al moco cervical, la vagina sabemos de manera muy general que no contiene glándulas, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que el 99.9999% de los fluidos provienen fundamentalmente del moco cervical, del epitelio glandular, principalmente ubicado en el canal cervical. Este moco contiene agua, moléculas de mucus, compuestos bioquímicos y células. El moco del tipo G de Odeblad es el que tiene mayores propiedades antibacterianas. 1, debido a su viscosidad, y 2, por la gran cantidad de linfocitos y leucocitos contenidos en su, vamos a decir, en su formulación. Y además tiene globulinas, una buena cantidad de globulinas. Luego, entonces, el moco cervical, aparte de todas las características bioquímicas que tiene, está cargado de linfocitos, leucocitos y globulinas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene presencia de respuesta, células inmunológicas y también de productos humorales inmunológicos. O sea, está cargado de globulinas, anticuerpos y diversas colonias de leucocitos. Ahora, en relación a la indemnidad de los epitelios, doctores. Bueno, antes, ese es otro concepto. Quedó claro en relación a lo que es hormonas, cómo influyen a que disminuya la capacidad defensiva de la cavidad, 1, y 2, cómo defiende también el moco cervical, o en esos dos aspectos hay alguna duda. Hormonas y moco cervical. Ninguna duda, doctor. Ok, vamos para adelante. Bien, ahora, indemnidad de los epitelios. Vamos a platicar ahora de epitelios, ya no de órganos que conforman la zona, ¿verdad? La indemnidad de los epitelios. Esta indemnidad debe comprender el epitelio cilíndrico del canal cervical, el epitelio vaginal, ¿sí? O sea, que ya saben que es polistratificado, al igual que el cornificado que se extiende desde los labios mayores al resto de la piel, y los epitelios de transición de labios menores a labios mayores, de labios menores hacia cavidad vaginal, constituida por la línea de Hart. Todos estos epitelios deben estar
perfectamente bien, bien indemnes, no debe haber defectos ahí de solución de continuidad. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Simple y sencillamente, si esta superficie del epitelio está bien, no está fracturada en ningún lugar, va a tener aquí una colonización microbiológica que, entre otras cosas, representa una barrera física y que ya saben ustedes que cualquier microorganismo, el primer aspecto para invadir es fijarse a un sitio, ¿sí? Pegarse al epitelio, de ahí, en el caso del VPH, introducirse al mismo epitelio. Entonces, la indemnidad es una defensa natural. Mientras un virus papiloma humano esté por aquí rebotando, no va a haber ningún problema. Y mientras esté por aquí rebotando, en cualquier momento lo identifica alguna de nuestras células especializadas para ello, como los histiocitos, bueno, o los macrófagos, bueno, pues en ese momento se encargarán de neutralizar al virus antes de que ingrese al epitelio, en donde ya no va a ser posible ver el reflejo de esa respuesta celular inmunológica. Perdón, doctores. Ahora hablemos un poquito de aspectos de inmunidad. Como en otras cavidades colonizadas, la defensa humoral y la defensa celular son fundamentales en el mantenimiento del equilibrio entre microorganismos y el huésped. Las condiciones que disminuyen la respuesta celular son condiciones como diabetes, SIDA, cáncer, aspectos nutricionales y metabólicos en general, y esto va a generar que haya evolución tórpida ante una colonización patógena. Y ahora bien, aquí vale la pena hablar de otros aspectos que disminuyen la calidad de la defensa celular. Se ve diabetes, perfecto. Se ve SIDA, perfecto. Se ve el cáncer avanzado, los problemas nutricionales. Pero yo les diría que también un paciente con síndrome de resistencia a la insulina, obesa, ¿sí? Aunque no sea todavía declarada como diabetes, puede tener un grave trastorno en el metabolismo de la glucosa que influya en la respuesta celular inmunológica. ¿Cómo se daría esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la explicación para decirles paciente obesa no diabética con una evolución tórpida ante una candidiasis vaginal? ¿Cómo lo puedo explicar? Por una resistencia a la insulina. Pero ¿cómo influye esto en la respuesta celular inmunológica? ¿Por qué aquí mi sistema, mis boinas verdes del sistema inmunológico no están funcionando adecuadamente? ¿Qué es lo que está pasando? Les voy a dar la respuesta porque ya me está apretando el tiempo. El caso es que cuando tenemos una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, principalmente por glucosa, tenemos resistencia a la insulina, tenemos picos hiperglucémicos postprandiales, picos hiperinsulinémicos, etc. Eso va a traer un mecanismo final de glicación proteica. Uno y el otro de peroxidación, peroxidación de estratos lipofílicos. Las membranas celulares, de donde no escapa la membrana celular de los macrófagos, por ejemplo, de los linfocitos B y T, ¿sí? Está compuesta también por esa doble capa lipídica que tiene extremos hidrofílicos y extremos lipofílicos. ¿Se acuerdan de toda esa composición? Toda esta membrana sufre un fenómeno de peroxidación, que el efecto físico va a ser, estas membranas celulares deben ser totalmente flexibles, como si fuera una gelatinita, ¿sí? Y se ponen rígidas, por peroxidación se ponen rígidas, y al ponerse rígidas pierden la capacidad fagocitaria, y si pierden capacidad fagocitaria también pierden la capacidad de transmitir mensajes inmunológicos de un tipo de linfocitos a otros. Y aparte, por el otro lado, por el lado de los carbohidratos, vamos a empezar a sufrir un efecto de glicación proteica. Y bueno, me quieren recordar qué tipo de partículas son todos los anticuerpos, las inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de partículas son? ¿Son carbohidratos, son lípidos o son proteicos? Son proteicos. Son proteicos. Si sufro un fenómeno consecuencia de resistencia a la insulina de glicación proteica, pues la calidad de la respuesta humoral está disminuida.
y por peroxidación, peroxidación de las membranas celulares, la respuesta celular está disminuida. Luego, entonces, ¿qué utilidad práctica puedo tener en este caso? Háganle caso a la masa, al índice de masa corporal de sus pacientes. No le hagan tanto caso a la glucemia. Recuerden que para que la glucosa empiece a elevarse en sangre, antes tuvo que haberse saturado la glicación proteica. Por esa razón, un paciente que debuta como diabético trae una historia de 15, 20 años previos con trastornos del metabolismo de la glucosa. Lo saben perfectamente bien los internistas. Nosotros a veces no nos llega toda esa información, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Pacientes que tienen una evolución tórpida, analicen sus hábitos alimenticios, vean cómo está la hemoglobina glucosilada y antes de la hemoglobina glucosilada vean cómo está el índice de masa corporal. Eso nos puede ayudar mucho. Bueno, y aquí está el concepto otros, que ya se los habíamos platicado. Sí, a pesar de no ser un mecanismo local propiamente, la conducta sexual es uno de los factores más importantes. La virginidad y la monogamia son factores fundamentales en la perpetuación de la indemnidad vaginal, así como su ecología. ¿Qué quiere decir esto, doctores? ¿Cómo lo interpretan? Pues es que a mayor número de parejas sexuales, pues hay mayor contacto con microorganismos, con infecciones, entonces pues. Sí, de todo tipo. Miren, se ha visto, recuerden que el varón también está colonizado y la piel genital del varón, pues obviamente está colonizada. Cuando hay contacto sexual en la penetración hay un intercambio de microbiotas. Llega el momento en que se hace una tolerancia a esa microbiota extraña y ya es reconocida como propia. Cuando es una sola pareja mantenida a lo largo del tiempo, llegan a compartir la microbiota. Cuando esto está teniendo constantes intercambios, vamos a decir que hay una confusión en el sistema local para reconocer cuál microbiota es patógena y cuál no es patógena, debido al constante intercambio de microorganismos, de tal manera que llegan a hacer tolerancia a un incremento indiscriminado, por ejemplo, de Gardnerella, ¿sí? A un incremento indiscriminado de bacteroides fecales y demás asuntos. Entonces, esto altera el equilibrio. La monogamia o la virginidad se ha comprobado que tienen mucho mejor respuesta de la microbiota que cuando hay un intercambio constante de parejas. Una repasadita rápida porque ya me estoy atrasando. Platiquemos un poquito. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? Hoy reconocida como disbiosis bacteriana, una disbiosis vaginal. Bien, como patogenia, el Mobilunculus y varias especies de bacteroides producen ácido succínico, ¿sí? Lo cual disminuye la migración de los neutrófilos hacia las bacterias, además de que inhiben su fagocitosis. Si a esto le pones glicación proteica en la respuesta humoral y peroxidación de las membranas de los macrófagos, pues ya empiezas a ver qué está pasando en esta paciente. Además, la fosfolipasa A2, elaborada por una microbiota de la vaginosis bacteriana, produce contracciones uterinas en pretérmino y rupturas de membranas. ¿Sí? Una vaginosis bacteriana, una disbiosis bacteriana, una disbiosis vaginal, ¿me puede llevar a esta complicación en el parto? Claro que sí, y aquí está la explicación. Bueno, hasta aquí, doctores, hemos terminado con el aspecto de fisiología del microambiente vaginal. ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas? ¿Qué voy a ver? No, doctor. No. ¿No? ¿Claro? Bueno, yo les diría como mensaje que pacientes con vida sexual activa reciban una vez al año una carguita de lactobacilos. Por ejemplo, lactobacilos, presentación en comprimidos vaginales, ¿sí? Se aplica, hay una presentación que trae nada más 2 comprimidos para aplicárselos en una semana, los 2, sea, por ejemplo, uno el martes y otro el sábado, ¿sí? Vida sexual activa, nada más. Una vez al año, una siembra de estos. Vida sexual activa 2 veces al año. Y si no hay vida sexual activa, una vez al año. Y además, apliquen un esquema de reparación de microbiota vaginal cada vez que utilicen un esquema de antibacterianos.
Háganle caso, háganle mucho caso. Les va a ir muy bien con sus pacientes. Bueno, no hay dudas, doctores. No, doctor, gracias. No, pero Tema. Ya me vieron que estoy medio lento para la tecnología, entonces voy a dar 5 minutitos de relax en lo que cambio el tema. Por favor, doctores, recarguen tazas de café, paradas técnicas a los pits, etcétera, y nos vemos ahorita con el siguiente tema. Sí, doctor. Gracias. Oye, también me encontraron por un... ¿Alguien se quedó conmigo en este momento, doctores? sí, doctor. A ver, platíqueme si me recibe con la nueva diapositiva y si cambia. ¿Sí cambia? Sí, sí cambian. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a esperar nada más que den los 5 minutos. Nos vemos aquí a las 12:13, por favor. Gracias, muy amables. ¿Qué tal actual? Se nos va a pegar el inglés. El pinche japonés ya se me pegó algo y ya te voy a Sí. Ya, en 2 minutos. el inglés bien. No, pero a mí me gustaría ver cómo actúan. Bueno, pues vamos a darle. Este que me gustó mucho, este fondo de diapositiva, pues en estas. ¿Cómo está la empresa? No sé, pero está abierto todo. Cámara ahí, sí, cámara ahí. Sí. Tan bonitos. Ya nos vamos. O si quieres adelantarte y te hablo cuando ya termine. Ya no, es cosa. Doctores, ¿están de vuelta? Sí, doctor. Sí, aquí estamos. Sí, ¿podemos empezar? Sí. Bueno, adelante, vamos a darle. Vamos a platicar un poquito sobre el virus del papiloma humano. Si se dan cuenta, la secuencia era primero reconocer cómo está compuesta uno de los mecanismos de defensa más importantes del organismo. Entonces, eso es la generalidad, reconocer la fisiología del microambiente vaginal, para ahí pasar al enemigo público número 1 del colposcopista, que es el virus del papiloma humano. Ya sabemos que este pequeño bichito es capaz de infectar prácticamente la totalidad de epitelios escamosos que hay en el organismo, y en todos ellos produce lesión intraepitelial, y en unos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero en todos tienen cierto riesgo relativo de cancerizar, todos. No hay una cepa de virus papiloma humano, o no hay un virus que sea bueno. En general, todos los virus son muy agresivos para el humano. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente no hay un reconocimiento de presencia de virus en los microbiomas humanos. Sí tenemos parásitos, sí tenemos bacterias, sí tenemos hongos, sí tenemos bacteroides, riquecias, pero no virus descritos en los microbiomas. Bueno, y en el caso particular del virus papiloma humano, no tenemos un serotipo bueno. No hay uno bueno.
todo virus, cualquier cepa de cualquier serotipo que sea capaz de generar una persistencia en un organismo, ese es un virus que tiene un riesgo incrementado en esa persona en particular para producir una lesión intraepitelial. Bueno, ya con esa introducción, doctores, vamos a conocer un poquito del virus, generalidades y un poquito de los últimos avances en relación a su diagnóstico. Escucho mucha conversación, me harían favor de cerrar micrófonos. El contexto, pero ahí ya tiene a Cortana. ¿Me cierran micrófonos, por favor? En la 2 y en la 1 antes de terminar le quitan a la Cortana. ¿Quién está hablando de la 1 antes de terminar? Por favor, cierre. Gracias. Bien, vamos a avanzar. Epidemiología. La incidencia de infección por virus papiloma humano a nivel mundial se estima del 80 al 90% de la población. Puramente infección. O sea que hemos tenido contacto con el virus papiloma humano en cualquier momento de la vida, entre 80 y 90%. Y ahora, utilizando marcadores biología molecular para detectar la presencia del DNA viral en citología exfoliativa del cérvix, se puede estimar que cerca de 270 millones de mujeres en el mundo están infectadas por VPH. La incidencia de transmisión de papilomas laringeos por el paso del producto a través del canal vaginal se estima del 0.5 al 1.5 del total de nacimientos. Factores que disminuyen la inmunidad celular, la respuesta celular inmunológica y que generan persistencia y recurrencia de la enfermedad son leucemias, enfermedad de Hodgkin, pacientes trasplantados e inmunosuprimidos, pacientes VIH positivos, embarazo, anticonceptivos orales, tabaquismo, deficiencia de folatos y carotenoides en la dieta, lo cual hoy se traduce como deficiencia de antioxidantes en fuentes naturales, promiscuidad y traumas sexuales repetidos. La asociación de infección por VPH con otros microorganismos productores de transmisión sexual es de 20 al 55%. Eso encaja muy bien con el concepto que nos dice que una ETS nunca llega sola, casi siempre viene acompañada de alguien más. Y uno de los acompañantes más frecuentes, por ejemplo, de blenorragia, de sífilis, de clamidia, de lo que ustedes quieran, de transmisión sexual, uno de los acompañantes más frecuentes es el virus del papiloma humano. Y al revés, una infección por VPH también viene muy frecuentemente acompañada de algún otro microbio de transmisión sexual. El riesgo de padecer NIC en caso de una infección por VPH es del 7.54%, de manera muy general. 2/3 partes de las pacientes en contacto sexual con personas afectadas por VPH desarrollan lesiones clínicas. 2/3 partes. Pero esto quiere decir que una tercera parte no desarrolla ninguna lesión clínica, pero eso no quiere decir que no sea portador de ese microorganismo. El 90% y más de las pacientes con cáncer cervical tendrán DNA del VPH oncogénico de alto riesgo demostrable por pruebas moleculares. Vemos un poquito de epidemiología. Dice, en más del 80% de los casos donde exista VPH en el cuello uterino, podrían coincidir con la presencia de NIC. Y cuando lo que existe es un NIC3, de un 30 a un 70% de los casos podrían progresar a cáncer cervicuterino microinvasor. O sea, ya en este caso, vean, NIC3 es más probable que tenga una progresión. ¿Y cuál es la progresión del NIC3? Pues la microinvasión. Es más probable una progresión que una regresión espontánea en NIC3. Las parejas masculinas de mujeres con VPH en cuello uterino o mujeres con NIC tendrán en más de un 60% infección por VPH. Demostrable. Todavía es un 40% no demostrable. Aproximadamente 78 serotipos infectan el tracto genital inferior y de estos, 36 serotipos están asociados con cáncer cervical. Solamente un 30 a 60% de las lesiones podrían desaparecer clínicamente de manera espontánea. El cáncer aumenta en un 20 a un 30% el riesgo relativo en las pacientes afectadas por VPH. Y aquí estamos hablando ya de un término que vale la pena homogeneizar.
serotipos. El VPH no tiene fase de viremia. Por esa razón, la infección por virus papiloma humano no produce síntomas prodrómicos como cefalea, mialgias, artralgias, hipertermia, ataque al estado general, etcétera, etcétera, ¿sí? El virus no hace viremia. El virus genera una infección intraepitelial y los epitelios no tienen perfusión propia, ¿sí? Los epitelios se nutren por difusión simple. No hay vasos intraepiteliales. Encontrar vasos intraepiteliales es totalmente atípico, ¿sí? Bueno, entonces, como no hace fase de viremia, no hablamos de serotipos. Aquí está equivocado el término. No se habla de serotipos. No tenemos fase de viremia. No los clasificamos en base a la respuesta que genera la presencia del virus en el suero. Los clasificamos en base a las proteínas de superficie que están determinadas en su código genético. Entonces hablamos de genotipos. El término adecuado aquí es 78 genotipos, ¿sí? 36 genotipos, ese es el término. No tenemos fase de viremia. Bueno, cánceres asociados al VPH, a la infección por VPH, ¿sí? Cáncer de pene hasta el 100%, ¿sí? No, perdón, cáncer de pene hasta el 60%. Ano y periano, ¿sí? Se genera hasta un 80% de asociación con VPH. En vulva, 50 a 60% están relacionados con VPH, pero en vulva, como en pene, como en el resto del aparato dérmico, también hay cánceres no dependientes de la infección por VPH. En cervix, hoy por hoy sabemos que de 100 tumores, 100 están relacionados con VPH. Cáncer de periné, también aproximadamente de un 60%. En vagina, se estima, aquí creemos que hay una subinformación de la realidad, ¿sí? Además de que hay cánceres por infección propia de la vagina, hay cánceres por contigüidad con el cervix, entonces aquí hay un poquito de discrepancia, pero en vagina está calculado entre un 70 y 80%. El cáncer de uretra alrededor de un 60%, si el cáncer de clítoris 50 al 60%, y en laringe, bueno, en laringe es algo bien interesante. Algunos investigadores creen que la presencia del VPH en laringe es un factor protector contra el cáncer laríngeo dependiente de otros aspectos, de otros alergenos o de otros aspectos irritantes del ambiente. Sin embargo, también está relacionado con cancerización por presencia del DNA viral en la zona. Y aquí en laringe se calcula de un 40 a un 60% también. En próstata no está claro. Hoy lo tenemos simplemente como una observación cada vez más frecuente de encontrar presencia de VPH en los tumores prostáticos. Bien, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un carcinoma cervical por la presencia del VPH? Inicio de vida sexual a edades tempranas, número de parejas sexuales, deficiencia de antioxidantes en fuentes naturales, embarazo en edades menores a los 18 años, tabaquismo es el más importante después de la infección por virus papiloma humano. Y obviamente otras enfermedades de transmisión sexual por esa asociación que tenemos. Y antes de que siga avanzando en la plática, les lanzo una pregunta. ¿Cuál creen que sea el factor predisponente más importante para desarrollar una infección por virus papiloma humano? El estado inmunológico de la paciente. Ok, ¿qué más? El tabaquismo. Ok, ¿qué más? Pues el número de parejas sexuales, ¿no? Ok, están hablando de factores de riesgo, doctores. Yo les pregunté factor predisponente. Y todo va correlacionado, Pues, ¿eh? la infección del VPH, ¿no? Sí, no, pero estoy preguntando eso precisamente. ¿Cuál es el factor predisponente más importante para adquirir una infección por VPH? La disbiosis vaginal, doctores. Si ese microambiente vaginal está alterado, ábrele la puerta a la infección por VPH.
Luego, entonces, si nosotros queremos hacer una buena prevención, mantengamos la microbiota vaginal en perfecto estado. Ese les dejo ahí como un concepto reciente. Bueno, regresemos al virus del papiloma humano. En México, el grupo de edad de infección, primo infección por VPH, se distribuye desde los 13 hasta los 44 años. Cada vez más frecuente en adolescentes menores de 15 años. Está dentro de las primeras, la infección por VPH en general, en cualquiera de sus manifestaciones clínicas, está dentro de las primeras 10 causas de consulta en el primer nivel de atención. ¿Sí? Conozcamos a nuestro enemigo. Lo primero es conoce las virtudes de tu enemigo. Todos los que hacemos deporte, yo juego tenis, sabemos que lo primero que tienes que hacer es ver cuáles son las fortalezas de tu oponente. Y en base a eso, determinar cuáles son sus debilidades y bueno, pues ya sabrán la táctica y la estrategia. Bueno, aquí conozcamos a nuestro enemigo, al VPH. Pertenece a una familia, de más de 200 genotipos diferentes, ¿sí? De estos, alrededor de 100, hoy ya más arriba, hoy van alrededor de casi 150 genotipos que son VPH. O sea, una cosa es la familia a la que pertenece y otra ya el género de virus papiloma humano, ¿sí? Entonces, pertenece a la familia de los Papoviridae, de los cuales alrededor, un poquito más de 140 prox, ¿sí? Son de exclusiva infección para los humanos. De estos, 78 tienen poder oncogénico, ¿sí? Son, la vía de transmisión es por contacto sexual. El fomite prácticamente o de manera, es casi imposible, ahorita lo analizaremos, ¿sí? Y una característica muy importante de los virus papiloma humano es que son capaces de producir lesiones intraepiteliales. Esto quiere decir lesiones precursoras de un carcinoma, lesiones preinvasivas. Pertenece al orden de los virales, de los virus, ¿sí? La familia está dentro de la familia de los Papoviridae, que es una gran familia de virus de doble cadena de DNA. ¿Sí? Hay una familia B de virus, que es el Polymaid SB40 vacuolizante, es conocer a la familia. Y en general, el virus que nos interesa pertenece a una familia A, que son los virus del papiloma, ¿sí? Mide 50 nanómetros, ¿sí? Y pesa aproximadamente 5.2 millones de daltons o 5.2 por 10 a la 6, pero son millones de daltons, ese es su peso molecular. Es resistente a la desecación, es un parásito intracelular obligado. Al ser un parásito intracelular obligado, no existe una facilidad para que pueda haber un fomite en su transmisión. Contiene una cápside, no contiene envoltura. Su cápside está compuesta por 72 capsómetros. Y lo que les decía hace un rato, no tiene fase de viremia. Ya lo analizaremos en otro momento. Yo les diría ahorita, muy lanzado al aire, si no hace fase de viremia y si los epitelios son avasculares y si el virus produce una infección intraepitelial, ¿de qué me sirve tener anticuerpos generados en una vacuna? Se las dejo al aire. En otro momento haremos la discusión, doctores. Mecanismo de transmisión. Por contacto sexual, aceptado en un 95%. ¿Por qué? Porque sí existe la autoinoculación. Toco lesiones de un lado y las puedo inocular en otro lado de manera inmediata, sí. Es algo parecido al contacto sexual, pero en este caso es mi autoinoculación. ¿Sí? La transmisión perinatal está más que probada también, pero los fomites, ¿son o no son factibles los fomites? ¿Qué opinan, doctores? ¿Se puede o no se puede transmitir el virus por una vía que no sea sexual, autoinoculación o perinatal? Que me prestaron una toalla que no era mía en el motel y ahí me infecté. Que me prestaron un traje de baño, que me metí a la alberca y los virus entraron nadando por submarino. ¿Cómo fue el asunto? ¿Se puede o no se puede? Pues aún no hay como tal estudios que comprueben la factibilidad de la transmisión por fomites. Así es.
porque pero sí es posible. Déjenme decirles cómo, pero antes un concepto. El virus extracelularmente puede vivir bajo condiciones ideales, condiciones físico-químicas ideales. ¿Qué quiere decir? Humedad, iluminación, temperatura, tensión de oxígeno, tensión de CO2, el pH, todo lo que ustedes quieren, todas las condiciones ideales para que el virus viva de forma extracelular, sobrevive nada más 4 horas en condiciones ideales. Imagínense que no son las condiciones ideales, el virus no sobrevive de forma extracelular. Luego entonces, condiciones ideales para que provoque una transmisión solamente como riesgo profesional. ¿De quién? ¿Del ginecólogo? ¿Del colposcopista? ¿De quién? De gentes que trabajan en la investigación, cultivos de virus vivos. ¿Sí? Laboratorios que están trabajando con el virus sí pueden llegar a sufrir una... Perdón. Perdón, ahí está tos. Sí pueden llegar a sufrir una transmisión por un fomite, pero son condiciones ideales. Eso en la vida diaria es casi imposible, pero para nosotros los colposcopistas sí representa una buena coartada, sobre todo si mi pareja, si mi esposa no es médico o no es ginecóloga o no es colposcopista, entonces podría representar una buena coartada. En general no hay fomites, ¿sí? Periodo de incubación de 3 semanas hasta 8 meses, pero se han llegado a comprobar periodos de ventana donde el virus permanece latente hasta por periodos mayores a 30 años. Ciclo vital, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia natural de la infección por VPH? Esto no es oncogénesis, eso es infección por VPH. 1. Ruptura o micro ruptura del epitelio, ¿sí? Y por ahí se introduce el virus. Y va a afectar a las células basales del epitelio, basales y parabasales, ¿sí? Esa es la teoría más aceptada. Hoy sabemos que el virus está infectando en la zona, en la línea de transición, en donde está la unión escamocolumnar. Entonces, si aquí me infecta una célula glandular que después de la infección entra en metaplasia, cuando llega al periodo de ser ya un escamoso maduro, ya tiene integrado al virus dentro de su génesis. Esto ya es oncogénesis, esto ya es otra cosa. Pero bueno, aquí, infección. Virus que está flotando libremente en el epitelio, ¿sí? No es reconocido por las células que deberían reconocerlo en su momento y está aquí, en el epitelio, ¿sí? Ahora bien, hace contacto con una célula, ¿sí? Hace contacto, introduce su material genético. Entonces, lo primero es intersticial. 2, contacto. 3, introducción del material genético, ¿sí? El material genético es introducido a la maquinaria genética de la célula, que va a ser utilizado esto para producir nuevas partículas virales. Esas partículas virales en su momento son liberadas al citoplasma y del citoplasma otra vez al intersticio y vuelve a empezar. Aquí, mientras esté nada más utilizando la maquinaria celular para su propia producción, reproducción, el virus, no va a producir un asunto de oncogénesis. No, esto simplemente el virus está en estado latente y se está reproduciendo utilizando la maquinaria de la célula huésped. Esto es la razón por la que el virus no puede vivir de forma extracelular. Y ahora bien, hay varias clasificaciones del virus. De acuerdo a su presencia o asociación en las lesiones, tenemos 1, virus de alto poder oncogénico y 2, virus de bajo poder oncogénico. ¿Cómo tenemos que relacionar esto? Bueno, primero nos dicen que estos virus de alto poder oncogénico, como el 16 y el 18, están mayormente asociados a lesiones de grado mayor y cáncer, ¿sí? En tanto que las lesiones, que los virus de bajo poder oncogénico están mayormente asociados a lesiones de bajo grado que no tienen una progresión hacia cáncer. Pero escuchen, dice mayormente, no dice no están asociados. Esto lo llevamos a la situación ya real de investigación.
Yo tengo 100 pacientes con CA-CU y bajo investigación veo por aquí sí, por pruebas moleculares, cuántas veces está el 16, cuántas veces lo encuentro en esos tumores. Y tal vez al 16 lo voy a encontrar 80 veces y al 6 lo voy a encontrar 2. Entonces no quiere decir que el virus 6 no tenga poder oncogénico. Se encuentra con mucho menos frecuencia, solo o asociado en los tumores cervicales, pero sí es capaz de producir una tumoración. Poco frecuente, pero posible. A eso se refiere él. Está mayormente asociado a, ¿sí? Bueno, y si esta lesión de bajo grado genera persistencia, bueno, ya sabemos que una lesión persistente a 2 años justifica una escisión cervical. Bien, otra clasificación, una era de acuerdo a la presencia o asociación con lesiones y 2, a los epitelios infectados, lo cual me da una división, virus secos y virus húmedos. ¿A qué se refiere? Que ataca epitelios secos o ataca epitelios húmedos. Epitelios secos, por ejemplo, el BPH1, el 2, el 5, que producen verrugas planas, verrugas plantares, verrugas vulgares, otro tipo de lesiones. Ya epitelios húmedos, el 11, el 16, el 31, todos los que nosotros conocemos como factores de producción de patología en clínica de colposcopía. Bien, el BPH ocasiona infección por virus papiloma humano. Y la primera manifestación, recuerden que el virus es tan pequeñito que no lo puedo ver en una citología, pero sí puedo ver los efectos en las células. Entonces, lo primero, produce coilocitos. ¿Qué es un coilocito? Es una célula que tiene una especie como que le falta un pedazo, vean, como que le hicieron un sacabocado. Y aparte los demás cambios morfológicos a nivel celular, falta de relación núcleo-citoplasma, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, células binucleadas, mitosis anormales, etcétera. Todo lo que conocemos como atipia celular. Esto, cuando ya hay una atipia celular, el virus ya está produciendo un daño en ese epitelio. Antes no existe ninguna manifestación clínica, nada, ¿sí? Bien. Aquí lo podemos ver un poquito diferente. Infección primaria. El virus ingresa al epitelio, trae su información genética intacta y logra hacer contacto con células del epitelio, tomar su maquinaria de reproducción y utilizarla para seguirse reproduciendo. Aquí el genoma viral es independiente del genoma humano, simplemente utiliza su maquinaria, ¿sí? Ahora bien, en este periodo, aquí se puede producir un ASCUS, ¿sí? O se puede producir ya un NIC3, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? El virus, ¿sí? Que ya está produciendo infecciones intracelulares, ¿sí? Se reproduce en mayor proporción a esta. Ya hay mayor cantidad de células y esto puede tener dos caminos. Uno, que tenga mayor producción del genoma viral que del genoma humano, o sea, el DNA viral se empieza a hacer más abundante que el genoma celular, que el DNA celular, y esto va a producir que haya una producción ya de células que tienen cierto grado de anormalidad. Ese es el ASCUS, pero sin que haya todavía una integración total del genoma viral al genoma humano. Simplemente hay mayor proporción de genomas virales que de humanos. Esto es ASCUS. O tomar el otro camino, donde el genoma viral ya se integra al genoma humano y produce células alteradas. Esas son las células neoplásicas. Esto ya es una neoplasia intracervical. Sí, espero haberme dado a entender. ¿Quedó claro, doctores, o los hice bolas? Sí. Sí, claro, bueno, vámonos entonces. Seguimos. El genoma viral está dividido en varias regiones. Las más importantes son las reconocidas como E y como L. ¿Qué significan? E proviene de la palabra en inglés early, que significa rápido o expresión temprana de su producción proteica. Y L, que proviene de late, expresiones tardías de esta producción proteica.
Decíamos que el BPH cuenta con 7,800 pares de bases. Se divide funcionalmente en genes tempranos y genes tardíos. Y esto es en base a los productos proteínicos codificados en el curso de la replicación viral. Los sitios más importantes del genoma en relación a la transformación, en relación a la oncogénesis, son los genes E2 y E6. Aquí en este esquema, E2 está aquí abajo y E6 está aquí arriba. El gen E2 codifica para un factor de transcripción, para producción de una proteína inhibidora de la expresión de los genes E6 y E7. O sea, E2 está produciendo una proteína que inhibe la expresión genética de E6 y E7. Vamos a imaginarlo como un freno de mano. E2 está produciendo un freno de mano para E6 y E7, ¿sí? Los cuales E6 y E7 son los responsables de la capacidad transformadora del virus. El virus se encuentra de forma episomal o libre en el citoplasma durante el proceso de reproducción viral sin producir lesiones malignas. Para que se pueda integrar el virus, el genoma viral a la célula humana, debe existir un fenómeno previo donde hay una disrupción o rotura del gen E2. Si aquí existe una disrupción, entonces deja de producir su sustrato, que es el freno de mano de E6 y E7. Y si deja de producir el freno de mano, E6 y E7 empezarán a expresarse. Lo mismo, pero más barato, dirían, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? E6 y E7 trabajan específicamente sobre la P53 y el retinoblastoma. P53 y retinoblastoma son la expresión de los genes supresores de tumores. Es la expresión de la defensa celular a la producción de tumores, la expresión genética de defensa, ¿verdad? Bueno, cuando E2 se rompe, ¿sí? Cuando E2 deja de producir la proteína que inhibe E6 y E7, entonces E7 se manifiesta de forma desregulada. Haga de cuenta que dicen, ahora es cuando, y van con todo, ¿sí? Estas proteínas interactúan directamente con los genes supresores de tumores P53 y retinoblastoma, ¿sí? Retinoblastoma se une a E7, a un complejo E7, pero también a E6, que termina, por un lado, en inhibir la apoptosis y, por otro lado, a la degradación vía ubiquitina de la P53. E7 se une a P53, acelera su degradación por vía de la ubiquitina, mientras que E6 se une al retinoblastoma e interfiere en la actividad transcripcional, o sea, inhibe la apoptosis, y esta combinación de inhibición de apoptosis y degradación de la vía ubiquitina del retinoblastoma, finalmente va a ser el inicio del proceso de transformación, el inicio de la oncogénesis. ¿Quedó claro, doctores? ¿Cómo actúa? Aquí E2 se rompe, deja de haber freno de mano para E6 y E7, y E6 y E7 inhiben retinoblastoma, inhiben a la P53, inhiben la apoptosis e inicia la carcinogénesis. Ahora, yo les pregunto en este momento, ¿qué creen que qué provoca la disrupción del gen E2? Relaciónenlo con otra cosa. Sabemos que el VPH es un virus oportunista. Está esperando un bajón en la respuesta defensiva. Y ¿cómo les puedo decir? Esa señal que me dice la respuesta defensiva bajó, se manifiesta como una disrupción de E2. ¿Qué es lo que provoca esta disrupción de E2? ¿Cómo se da? ¿Qué creen que sea? No se me amontonen. ¿Les ayudó? Es muy sencillo, doctores. La teoría del daño por oxidación, o sea, por especies reactivas de oxígeno,
que no son los únicos que intervienen en el equilibrio óxido-reductivo, más bien yo diría, el desequilibrio óxido-reductivo manifestado por daño por especies reactivas de oxígeno, de hidrógeno y de nitrógeno, son los causantes de que, al mismo tiempo que ocurre una ruptura en el DNA de la célula huésped, se rompe E2 y esa es la señal bioquímica que el virus está esperando para acoplar E6 y E7, tirar las defensas del huésped e iniciar un proceso de carcinogénesis. Aquí entra la teoría de los antioxidantes. Si el antioxidante va a hacer algo, ¿qué es lo que va a provocar? Va a evitar el daño de la oxidación en las cadenas de DNA, tanto del virus como de la célula huésped. Y es donde diríamos, bueno, pues entonces, ¿qué antioxidantes utilizar? Eso ya entra en otro capítulo, que es el de tratamientos. Bueno, un poquito de la actualización. Lo que les acabo de platicar, todo eso, aquí está resumido, ¿verdad? P53 inhibe apoptosis y entonces existe ya un aumento de la proliferación celular anormal. ¿Estamos de acuerdo? Y es a través de E6, por un lado, y de E7 con retinoblastoma. Bien, finalmente, este proceso bioquímico va a terminar produciendo una proteína final que está tomando una gran importancia actualmente como diagnóstico de la actividad transformadora del virus. Es un marcador, si tú quieres, ¿sí? Mucho más efectivo para el diagnóstico que la PCR, que es la determinación de la P16, ¿sí? Si nosotros somos capaces de determinar P16, podremos estar siendo capaces de determinar que ese virus ya está produciendo transformación en el cervix. Y entonces ya como situación diagnóstica, determinación de la P16 y otro marcador que les mencionaré más adelante. Bien, patogenia, contacto sexual, ¿sí? Es el mecanismo de transmisión, infección de las células basales o un estado de latencia. Cuando está en latencia, el VPH no es activo, ¿sí? En este momento puede haber una regresión hasta de un 60%, una persistencia del 30% y una progresión únicamente del 10% en estado latente. Ahora, de aquí, de latencia, puede pasar a un estado de infección subclínica, en donde ya hay expresión de la actividad viral que se demuestra con el crecimiento celular, con todo lo que les dije, los datos, los cambios morfológicos a nivel microscópico. Y en este momento los índices de regresión, persistencia o progresión varía a estos iniciales, ¿sí? La regresión baja aquí a un 40%, la persistencia aumenta a un 40% y la progresión aumenta a un 20%. Y de aquí ya pasamos a la fase clínica, donde ya encontramos cambios morfológicos a nivel macroscópico. Bien, estado de latencia, simplemente presencia de partículas virales que se están reproduciendo en el organismo humano. Una infección subclínica se manifiesta como los datos colposcópicos de infección por VPH, no todavía una lesión como tal, ¿sí? Y ya la expresión clínica, pues bueno, ya hay cambios morfológicos interesantes. Localización de la infección por VPH. En todos estos órganos, ¿sí?, que contienen epitelios escamosos, puede haber infección por VPH, en todos ellos, con diversas manifestaciones clínicas. ¿Cómo hago diagnóstico? Por inspección directa, por citología, por colposcopía, histología, microscopía electrónica o incluso por pruebas moleculares como la PCR. Sin embargo, la PCR no debe de ser utilizada indiscriminadamente. La presencia en este caso, del DNA viral, no es igual a actividad transformadora de ese virus en un organismo. Bien, este es un condiloma combinado de la vulva, esta es una lesión clínica, aquí no habría lugar a dudas en el diagnóstico, y a nivel, ese es un diagnóstico macroscópico, ese es un diagnóstico microscópico, ¿sí? Presencia de coilocitos, ese es un coilocito clásico, ¿sí? Véanlo nada más. Apréndanselo para cuando vean algunas imágenes de citología. Bien, veamos. Zonas blancas dispersas pequeñitas en todo el cervix y a veces en toda la vagina también. Eso representa infección por VPH. Ya la presencia de mosaicos, la presencia de lesiones organizadas, ¿sí?
ya sean en una gran magnificación o en un panorámico, esto ya habla de infección activa del VPH. Y las leucoplasias, pues bueno, es una alteración hoy considerada inespecífica, pero finalmente alteración en el microambiente. Esto no es para nosotros, pero es bueno que lo sepamos. Es la manera como los citólogos o los patólogos tienen un índice de puntuación para diagnosticar infección por virus papiloma humano. Decimos que cuando tiene 6 o más, una puntuación de 6 o más, es igual a presencia de VPH en esas células. Entonces, ¿cómo se representa? Coilocitos, 4 puntos. ¿Sí? Células bi o multinucleadas, 2 puntos. Disqueratosis puede ser, la disqueratosis, por ejemplo, es la leucoplasia, 1 punto. Capilares intraepiteliales, 1 punto. Hiperplasia de la capa basal, 1 punto. Acantosis, 1 punto. Si tiene 6 o más, es igual a virus papiloma humano. Vamos a ver aquí. Hagan la puntuación, doctores. Coilocitos, 4 puntos. ¿Hay células binucleadas? Sí, doctor. Sí, Sí, ¿Ya sí que se no? ve. ¿Ya tiene 6? ¿Ya con eso tiene 6? ¿Tiene Ya. virus papiloma humano este frotis? Claro que sí. Ya bien que la utilidad de conocer un índice, ¿verdad? Aunque no lo usamos nosotros. No nos toca leer las laminillas. Bueno, aquí está lo que hoy se está generando como el nuevo mecanismo adecuado para el diagnóstico de infección por VPH, pero más que eso, para demostrar que ese virus está produciendo cambios de transformación celular en el cérvix, ¿sí? Es la determinación de P16 y la Ki67. Ambos representan actividad transformadora del virus. Entonces, si están ausentes, los dos es negativo, no pasa nada, está todo bien. P16 positiva, y la otra, y una positiva y una negativa, sí, expresión de P67, no pasa nada, está todo bien. De Ki67, perdón. Ahora bien, tenemos uno positivo y uno sí y uno no, pero ahí están ya expresándose de alguna manera. Esto habla de enfermedad. Si tú encuentras expresión de la P16 y expresión de la Ki67, jura lo que esa paciente tiene actividad transformadora en el cérvix. Jura lo que esa paciente va derechito al cáncer. Esa es la diferencia entre utilizar estos marcadores y utilizar PCR. Nos generamos menos tensión y más certeza en el paciente, ¿sí? Ahora bien, en México se está desarrollando un mecanismo de diagnóstico con estos dos marcadores, donde una toalla especial, una toalla que lleva un chip, toalla sanitaria, se le coloca a la paciente cuando se va a dormir y le pedimos que 8 horas después se la retire y me la traiga al consultorio. Un escáner, esa toallita se mete en ese escáner y me dice exactamente esta lectura. Uno positivo, otro negativo, perdón, los dos negativos, uno positivo, uno negativo o los dos positivos, ¿sí? Sale. Y yo puedo darle una certeza a mi paciente. Una prueba en costo operativo que en este momento nos saldría a la paciente en costo operativo aproximadamente en 500 pesos. ¿Sí? Si tú se la quieres vender en 1,000 pesos, le estás ganando el 100%. Rápida, más específica y más baratas que las PCRs. Está por salir el escáner. Ahí les avisaremos a nuestros alumnos egresados cuando ese escáner salga y lo puedan adquirir. Bien, diagnóstico diferencial por colposcopía del VPH, infección por VPH y NIC. Aquí lo tienen. Las lesiones por VPH, ¿sí? Nada más infección por virus papiloma humano, tienden a ser múltiples, dentro o fuera de la zona de transformación. Lesiones satélites que muestran asperezas, se pueden localizar en cualquier parte del tracto genital. Son de color blanco nieve o brillante, de límites no muy bien definidos y tienen captación parcial al yodo. En tanto que las lesiones, que ya son un NIC, ya una lesión intraepitelial, están dentro de la zona de transformación. Son de color blanco ostra, muy intensas,
con bordes bien definidos y presencia de alteraciones en la angioarquitectura. Ahora, en relación al yodo, son totalmente negativas, no captan nada de yodo, nada de Lugol. Los principios del tratamiento, doctores, ya saben, lo primero en medicina es no dañar, ¿sí? Pero bueno, principios del tratamiento en colposcopía. Establecer un diagnóstico de precisión, el cual no se basa en colposcopía ni en citología, se basa en el resultado de una biopsia, de un estudio histopatológico. Precisar la extensión de la lesión, ¿sí? Explorar y tratar al compañero siempre. Al compañero se le tiene que hacer caso o hagan lo que hagan, puede estar destinado al fracaso. Y por otro lado, elegir el tratamiento adecuado a mi experiencia, a mis capacidades técnicas y a los alcances de nuestro paciente en cuanto a que es elegible o no para determinada modalidad de tratamiento. Sí, conductas ante un resultado así. Aquí vamos a ver, en esta diapositiva va derechito a cuestionar el uso de la PCR. Una lesión de este tipo, el genotipo más frecuentemente encontrado o involucrado es el 78. ¿Necesito una PCR para actuar en una lesión así? No. No. Entonces no la piden. Vean, un adenocarcinoma. El genotipo más comúnmente encontrado es el 18. Yo me encuentro esa lesión. ¿Necesito una PCR? No, tampoco. No, tampoco, ¿verdad que no? Y ahora me encuentro una lesión aquí que por estadística sé que el más frecuentemente involucrado es el 16. ¿Requiero de una PCR? No, tampoco. No necesitas la PCR para actuar cuando tienes ahí la lesión. Y si no tienes estas lesiones, si tú estás ante un cervix absolutamente normal, aunque el resultado de una PCR te diga, te trae aquí al 16, al 18 y al 78 juntos, ¿le vas a hacer algo? Pues no. Pues no. Esa es el cuestionamiento. Entonces, ¿para qué me sirve PCR? Hasta hoy principalmente destinado a investigaciones, es la realidad. Todo lo demás es sesgo, ¿sí? PCR hasta hoy es investigación que me ha permitido llegar a estas conclusiones cuando tengo este horizonte clínico frente a mí. Pero nosotros, doctores, somos médicos clínicos, no somos médicos que dependamos de un resultado de laboratorio. Ante una lesión de esas características, toma tu biopsia y actúa. No esperes un resultado de PCR. Ahora, ante un resultado de este tipo, pues ya tampoco tengo necesidad de los otros marcadores, tumulares como P16 o la Kisis 67, ¿verdad? No los necesito. ¿Por qué? Porque ya lo estoy viendo. Aquí lo que yo tengo que determinar es si hay o no hay ya un proceso invasor. Entonces, necesito un estudio histopatológico, sobre todo en estos dos. Tal vez en este podría yo determinar un par de marcadores, la P17 y la Q67. Sí, claro que sí. La P16. Claro que sí, podría ser. Para ver qué tanta actividad transformadora tiene este cervix y cuánta prisa tengo en tratarlo. Pero aún así, antes de eso, hay que tratar estos cambios morfológicos. Pero si queremos hacerle a la ciencia avanzada, bueno, pues vamos a la determinación de la P16 y la Q67. ¿Preguntas, doctores? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, gracias. Seguro que no hay dudas, quedó todo claro. Yo sé que son temas un poquito áridos, un poquito difíciles para la mente. A veces nosotros somos clínicos, somos de acción más que de análisis de la teoría, pero es necesario tenerlo en cuenta, saberlo, conocerlo. ¿Para cuándo voy a utilizar un antioxidante? ¿Cuándo voy a pedir una prueba molecular interesante, un marcador de a de veras que me sea útil en la patología cervical o vaginal? ¿Sí? ¿Cuándo voy a dar una plática como parte de mi esquema de tratamiento? ¿Cuándo voy a dar educación y orientación, incluso nutricional, a mi paciente? Bueno, terminé bien a tiempo. Me gusta terminar 5 minutos antes para dar paso al diálogo. Yo les preguntaría, igual que ayer, doctores, ¿qué les deja? Regálenme 2 voluntarios, 3, tengo 6 minutos. ¿Con qué se quedan de la plática de hoy?
¿Qué les deja este diálogo que hoy hemos tenido, doctores? La importancia de la clínica, por ejemplo, en lo que estaba, las imágenes que son muy específicas ya de una lesión por BPH, pues no tiene caso ser redundantes ni gastar más al hacer una PCR en la paciente. Exacto, doctora. Qué bueno que llegó a esa conclusión, porque ese era uno de los objetivos de la plática de hoy. Agradezco su intervención, doctora Ena, ¿verdad? Sí, doctor. Muy amable, muchas gracias. ¿En qué serie está usted, doctora? Yo estoy en Veracruz. Bueno, pues un gusto saludarle, doctora, por allá por Veracruz. Ahora bien, entonces creo que equivoqué hace un rato las series, no es Tampico, Ciudad de México y demás, es Veracruz. Ok, alguien más que me quiera comentar algo de qué les deja la plática de hoy. Utilidad clínica, ¿con qué se quedan? La importancia de mantener la vagina en condiciones adecuadas, correctas, Sí. para evitar las disbiosis y obviamente mejorar la capacidad del epitelio para resistir a las infecciones vaginales. Exacto, doctora. Qué bueno, porque si queremos evitar llegar a esas imágenes que les puse del 16, del 18 y el otro que era el 71, creo, no recuerdo bien, lo más importante es, vamos a tener una gran probabilidad de que no lleguen a eso si la microbiota está fuerte, robusta, funcional. Gran conclusión, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más para terminar, doctores, que me quiera compartir con qué se quedan de la clase de hoy? ¿Qué les pareció la plática? ¿Alguna pregunta, algún comentario, etcétera? Un voluntario más, doctores, por favor. Nadie se anima. Nos quedan 3 minutos, doctores. Un voluntario más, ándenle. Bueno, pues si no hay nadie más que se anime, doctores, agradezco su presencia, su participación y espero que esto tenga una verdadera utilidad clínica para ustedes, que empiecen a aplicar inmediatamente ahora que regresen a sus consultorios, ahora que regresen a enfrentar a sus pacientes. Gracias, les dejo un abrazo desde Apizaco, Tlaxcala. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor.